¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Local. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fabián. ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte y un tema por demás interesante que vamos a estar ofreciendo hoy a nuestros televidentes. Así es, un tema novedoso, sobre todo para esta geografía, ¿no? En Río Cuarto no está muy difundido, no está muy desarrollado el tema de la mediación, que es una herramienta que se consigue en la democracia y que nos va a permitir saber cómo pueden los ciudadanos llegar a resolver algunos conflictos. Así es. La mediación va a ser el tema que vamos a estar analizando hoy en De Local, tras la presentación de estas firmas comerciales. La mediación es el tema propuesto para esta propuesta de Local. Guillermo de Rivas hoy va a estar junto con nosotros, el defensor del pueblo. También María Inés Pagano, abogada, mediadora. Martín Fernández, abogado, mediador. Estos dos últimos integrantes de la Asociación de Mediadores. Muy buenas noches y un gusto tenerlo aquí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Muchas Muy gracias. bien. Gracias por visitarnos. Y bueno, esto, como decíamos en la apertura con Fabián, es una herramienta que en Río Cuarto no está muy difundida. Queremos de alguna manera contribuir a que se difunda porque es una herramienta que en democracia es muy útil para los ciudadanos. Vamos a comenzar con definir qué significa mediación. No sé si alguien quiere tomar la posta. Sí, bueno, la mediación básicamente como método de resolución de conflictos existe desde hace mucho tiempo, que consiste en que una persona colabore o ayude a las partes, los participantes, a resolver el problema. Pero como metodología específica con técnicas muy recientes. En Estados Unidos nace a mediados de los años 70 y en Argentina hace más o menos unos 20 y pico de años que está. Básicamente es un método pacífico, rápido y económico de resolver los conflictos, donde las partes tratan de resolver el problema ayudados por un tercero que es el mediador. Esa es la característica de la mediación. En la provincia de Córdoba, desde hace más o menos unos 10 o 15 años, tenemos ya una ley de mediación, y en Río Cuarto, desde el año 2004, tenemos un centro judicial de mediación. Después tenemos centro público que se creó después, dependiente del gobierno de la provincia, y ahora recientemente un centro privado, sin obviamente también dejar de mencionar el centro de la Defensoría, que es uno de los también más importantes en nuestra ciudad. ¿Tiene algún alcance jurídico la mediación? O sea, Guillermo, cuando hablamos de resolver conflictos, lo que el mediador resuelve, ¿es como una conciliación? Sí, en esto un poco seguramente la asociación y como mediadores van a poder explayarse un poco más también en el marco de la normativa. Sin lugar a dudas, estos métodos alternativos de solución de conflictos tienen que ver con el evitar la judicialización con todos los alcances, los tiempos, los bemoles, pero principalmente partiendo de lo que es la demanda y la contrademanda y no llegar a un acuerdo en forma directa. Y nosotros, en el caso de la Defensoría del Pueblo, más allá de que, como ya lo van a explicar, hay mediación judicial que está dentro del proceso judicial como obligatorio, que derive algún tipo de causa necesariamente en el marco del proceso a la mediación judicial. Pero en el caso de los acuerdos que se celebran en la Defensoría del Pueblo, que es principalmente una mediación comunitaria, es decir, para aquellos conflictos de vecinos, problemas de vecindad, problemas de ruido molesto, problemas con paredones, con humedades, con árboles, o el famoso ejemplo de que por allí en la Defensoría del Pueblo, de que el perrito del vecino le hace popó en la vereda de él, la tiene que limpiar y por qué no la de él, muchas veces lleva a que las partes se sienten en una mesa cuando muchas veces se cortó el diálogo. Ya no hay necesariamente un interés económico, por lo menos en lo que intervenimos en la Defensoría del Pueblo, sino que muchas veces se corta el diálogo y son cuestiones que van a llevar a la justicia por eso. Seguramente no van a tener nunca una respuesta y si la tienen va a ser muy costosa y seguramente extemporánea porque va a llevar años. Entonces, yo desde que asumí hace un año, si bien el centro de mediación está desde hace mucho tiempo, de la Defensoría estamos apostando fuertemente a esta herramienta, porque hemos visto que en muchos de los conflictos, de lo más sencillo o de lo que para muchos para afuera les puede parecer absurdo, hemos encontrado a través de la herramienta de la mediación un modo en el cual las partes se sentaron y muchas veces zanjaron disputas o conflictos, reitero, estos de vecindad o a un conflicto de familia o de relación, que ha permitido
que a través de este mecanismo las partes vuelvan a encontrarse, vuelvan a hablar y resolver problemas que por allí son mucho más sencillos del conflicto que se ha generado entre las partes. Entonces, y por supuesto que lo que allí se acuerda tiene valor, en el caso de que establezcan obligaciones, tiene valor el día de mañana para poder hacerlo ejecutar judicialmente ante el caso de incumplimiento. Doctora, sí. Guillermo hacía referencia a los conflictos a lo mejor comunitarios. Sí. ¿Qué otro tipo de conflictos se pueden estar llevando a la mediación? Bueno, mediación se puede mediar todo tipo de conflictos. Hacemos mediación familiar, empresarial, escolar, y cada vez es más amplio el mundo de los conflictos que pueden mediarse. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba no podemos mediar en conflictos donde esté involucrado el orden público. Por ejemplo, en las causas de divorcios, o en las causas de tenencia, o en las causas de filiación o adopción. No obstante lo cual, en un divorcio las partes sí pueden llevar a mediación las causas relativas, por ejemplo, a lo que es tenencia de hijos, cuota alimentaria, régimen de visitas, disolución de la sociedad conyugal. Todas las cuestiones patrimoniales pueden mediarse. También podemos mediar en muchos ámbitos, y sobre todo lo que decía Guillermo, la mediación lo que es una herramienta de pacificación social. ¿Por qué? Porque ¿qué se busca a través de la mediación? Se busca sobre todo educar a las personas a que ellas mismas resuelvan sus conflictos y no que deleguen un tercero, que en este caso sería el Estado a través de los jueces, la resolución de los mismos. Por el mismo, la cultura que tenemos, ¿no? Es una cultura de Estado paternalista, donde el Estado decide muchas veces por nosotros. La mediación apunta a otra cosa, a devolver a las partes el protagonismo, a que las partes sean ellas mismas las que decidan cómo quieren resolver su problema. Claro, se resuelve mediante acuerdo entre las partes. Exactamente. Nadie dice cuál es la... El mediador simplemente es un solución. facilitador de la comunicación entre las partes. El mediador no juzga como lo hace un juez, no asesora, para eso están los abogados que acompañan a los mediados, sino que simplemente ayuda a las partes a que puedan escucharse, a que puedan entenderse, a que puedan saber que la otra ve el conflicto de una forma distinta. Muchas veces decimos que los conflictos se generan no por problemas reales o objetivos, sino por problemas subjetivos o hasta oftalmológicos, decimos, porque es por la forma de mirar una misma realidad. Las partes tienen distintas formas de ver una misma realidad y eso origina el conflicto. Recién nombraste una profesión que normalmente este tipo de conflicto es lo primero que uno piensa. ¿Hace falta un abogado? No en la necesariamente. mediación? No necesariamente. O sea, recordemos que hay distintos tipos de mediación. Una mediación es la mediación judicial y la extrajudicial. La mediación extrajudicial es cuando ya las partes han iniciado un juicio con sus respectivos abogados y los jueces, por que se cumplimentan distintas normas que así lo establecen o porque consideran que es la mejor forma de resolver el conflicto, derivan el caso al centro judicial de mediación. En ese caso, las partes sí o sí tienen que ir acompañadas por abogados. Pero si se trata de una mediación extrajudicial, como por ejemplo la que se lleva a cabo en la Defensoría, o las que se puede llevar a cabo en los otros en centro público, centro privado, las partes pueden asistir sin abogado. Sin perjuicio de ello, los mediadores consideramos que cuando en cuestiones ya de mayor complejidad, donde entran en juego derechos de las partes, que a lo mejor las partes no son conscientes de cuáles son los derechos que les corresponden, es importante que tenga un abogado que lo asesore en la hora de decidir. Ese va a ser el rol de los abogados, asesorarlos. Y las partes van a ser las que van a decidir. Esa es la característica de la mediación. Las partes son las que van a resolver su conflicto, ayudadas por el mediador y asesoradas por los abogados. Es que hay un complemento entre la justicia y la mediación, porque usted dice que hay algunas causas que son derivadas del mismo juez, la misma justicia, a la mediación. Exactamente. La ley de la provincia de Córdoba establece que en 3 casos, si bien la mediación es voluntaria, o sea, no es obligatorio ir a mediación, como en la provincia de Buenos Aires es obligatorio ir a mediación previo a iniciar un juicio. En la provincia de Córdoba no es obligatorio asistir a mediación antes de iniciar un juicio, pero hay ciertas causas en donde, estando en un juicio, el juez tiene obligación de derivarlas a mediación. Por ejemplo, las causas de menos de 37.000 pesos tiene que derivarlas a mediación. Cuando alguna de las partes ha iniciado un beneficio de alquiler sin gastos, esto es cuando no tienen dinero para afrontar las costas del juicio, o cuando el juez, por los intereses en juego, considera conveniente, es obligatorio concurrir a la mediación, más no es obligatorio permanecer, porque la mediación es voluntaria.
¿Cuáles son las funciones de la asociación? Ustedes pertenecen a una asociación de mediadores. Nos hemos juntado los mediadores y hemos creado una asociación. Sí. La finalidad de nosotros, la asociación de mediadores, básicamente vendría a ser como el colegio de abogados de los abogados o como el gremio, digamos, que tenemos. Nos hemos juntado los mediadores, hemos formado una asociación civil para, bueno, por un lado, digamos, defender nuestros derechos, pero a su vez también para promover la mediación en la sociedad, difundir cuáles son las ventajas y las virtudes de este método de resolver conflictos. Y además hemos establecido un nuevo centro de mediación privado, paso el chivo, en la calle Alvear 1052, atrás del colegio normal, donde las partes pueden llevar cualquier tipo de caso que se les presente para resolverlo por medio de la mediación. ¿Hay muchos mediadores en Río Cuarto? ¿Hay un número determinado ya de mediadores? Sí, Río Cuarto, dentro de la provincia de Córdoba, es en proporción a la población una de las ciudades probablemente que más mediadores tenga. Sí. Matriculados debe haber cerca de 50 o 60, pero que han hecho el curso de mediación probablemente haya más de 500. Está creciendo muchísimo la mediación, tanto en la Argentina como en la provincia de Córdoba como en Río Cuarto. Para darles un ejemplo, bueno, en la Fundación Da Vinci todos los años dicta un curso de formación de mediador, y este año se tuvo que abrir una segunda promoción por la gran demanda que hay de gente que quiere formarse en mediación. Y bueno, Guillermo ahí nos puede explicar también el curso que dio la Defensoría para facilitadores, que también ha tenido una gran demanda, ¿no es cierto? Así es, ya vamos a estar con ese tema, Guillermo, después de marcar la primera pausa, porque vienen muchos temas que tienen que ver con la mediación, si tiene costos, cuánto es el tiempo, el plazo para la mediación, pero ahora vamos a marcar la primera pausa, ya seguimos con este tema. Regresamos de la pausa. Recuerden que ustedes también nos pueden seguir por Facebook, YouTube también, a través de Local TV. También allí canalizamos cada una de las opiniones que nos realizan nuestros televidentes. El tema de hoy es la mediación. Para ello están con nosotros Guillermo de Rivas, el defensor del pueblo, María Inés Pagano, abogada, mediadora, Martín Fernández, abogado, mediador. Ellos son integrantes de la Asociación de Mediadores de la Ciudad de Río Cuarto. Había quedado pendiente, hubo no una consulta, sino una... Sí, para que nos cuente un poco el tema de lo que se hace desde la Defensoría. Ha habido, en el marco de mediación, cursos que se han dictado, y también que nos cuente un poquito la experiencia que tiene. Esto tiene que ver un poco, bueno, ahora justo un año de gestión de la Defensoría del Pueblo, realmente, más allá de la especificidad de lo que es la tarea y el rol de mediador como actividad propia arreglada y como lo que recién explicaban, sin lugar a dudas la Defensoría es una gran facilitadora, una intermediadora, es una gestora por parte del reclamo y conflictos de ciudadanos de todas las índoles. Desde el momento en que un ciudadano plantea un reclamo por el tema de una mutual, una falta de cobertura, una obra social, está gestionando o facilitando la respuesta, evitando la judicialización. ¿Podríamos decir que la Defensoría es un tipo de mediación La Defensoría pública? Es una intermediadora de reclamos de los ciudadanos respecto de distintos estamentos públicos y privados. Dentro de esta filosofía de lo que es la intermediación pacífica y la resolución, ya sea con la empresa o en particular, de una demanda, de un reclamo, tratando de buscar la solución de las partes en términos generales de la Defensoría, que en definitiva es el rol. Claro. También nos pasa... o por lo menos la impronta que le hemos dado nosotros a un reclamo hasta de los vecinos para con el propio municipio. No partimos desde plantearle el conflicto al municipio y salir, sino buscando acuerdos y soluciones desde el problema de las calles, el alumbrado público o de todo lo que sucede para las demandas municipales. Y dentro de ese ámbito, yo en lo particular como gestión he intentado profundizar fuertemente lo que es la utilización de la herramienta de la mediación concretamente y del centro de mediación que tenemos en la Defensoría, porque muchas de las cuestiones que me vienen o nos vienen, que antes era simplemente el asesoramiento de cómo resolver un problema con el vecino, cómo hacerle un reclamo, cómo juntarse con el vecino, lo derivamos al área de mediación. ¿Por qué? Porque hemos encontrado allí respuesta, como yo decía al principio, de situaciones de vecindad que por la falta de diálogo, que no haya nadie, un nexo que los junte, sepa los momentos del diálogo, sepa cómo negociar entre las partes, sepa cómo respetar y cómo analizar los gestos de uno y otro. Con este no me voy a juntar, y a lo mejor, pero ¿por qué no te vas a juntar como está? Y muchas veces nosotros tenemos un 90% de solución y de acuerdo en los conflictos de que derivamos. Entonces, ahora,
más que por allí asesorar al vecino, en muchos casos, en lo particular de personas que yo recibo, las más de 10 personas por día que yo atiendo, utilizo y derivo la herramienta de mediación porque es realmente fantástica para el vecino, para resolver conflictos que muchas veces sería imposible afrontarlos por ello económicamente. Aunque tuvieran dinero para pagar los mejores abogados, no llegaría en tiempo y no tendría sentido, y principalmente un modo de pacificar. Entonces, realmente aprendiendo y apreciando, estamos trabajando de forma conjunta con la Asociación de Mediadores, con el Centro Público de Mediación que está en el Centro Cívico, con la Fundación Da Vinci. Hemos hecho un grupo de todos aquellos que en Río Cuarto estamos trabajando lo mismo, potenciando y difundiendo mucho. Esta es una actividad más para poder llevar adelante la herramienta de la mediación. Y en ese perfil es que nosotros llevamos a cabo este jueves, hace 2 semanas, hemos terminado el programa de facilitadores o operadores comunitarios, que fue ni más ni menos con los docentes que dan mediación, de dar un curso aprobado por el Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba, abierto al público en general, con herramientas de la mediación, con modo alternativo de solución de conflictos, ya sea para presidentes de vecinales, para cómo manejar su conflicto en el vecinal, para docentes, para la escuela, cómo manejarse ante situaciones cada vez más complejas que hay en la violencia escolar, para empresarios, ha habido empresarios, para ver cómo manejar la situación, la relación de conflicto para con sus empleados, ha habido empleos municipales, ha habido personas de la ONG. Nosotros convocamos, sin saber cuánto había, había lugar para 130, se inscribieron 210 personas para hacer este curso. Y de estos 110 fueron 4 jueves seguidos de 5 horas, una carga realmente muy alta, y terminaron el curso hace 2 semanas 100 personas, e inclusive con el compromiso de buscar cómo mediar en los conflictos de la sociedad, porque por allí el desgarro del tejido social, los problemas que tenemos en cada una sociedad, se da de que los pequeños conflictos o los pequeños problemas, que si no los resolvemos a tiempo, terminan siendo grandes conflictos que traen otras consecuencias. Entonces, de la Defensoría, por la esencia de la institución, pero específicamente por la herramienta de la mediación, la estamos potenciando, y de hecho, reitero, desde un año atrás había un promedio de 2 mediaciones por mes, hoy estamos en 20 y con resultados muy buenos, con lo cual nosotros apostamos y vamos a ir apostando en forma conjunta con las instituciones para difundir esta herramienta y este mecanismo, porque creo que realmente es muy rico y muy bueno que contemos con la herramienta de mediación, pero también que se recurra a la mediación para poder resolver conflictos en tiempo y forma. ¿Tiene algún costo, Martín, la mediación? La mediación, recordemos que los mediadores son profesionales autónomos que en la mayoría de los casos no cobran un sueldo. Entonces depende, en cada centro de mediación hay distintos procedimientos. En el centro, por ejemplo, el centro de la Defensoría del Pueblo, la mediación es gratuita. Es gratuita para las partes que concurren, y los mediadores que van también van ad honorem. En el centro público de mediación, que está en el centro cívico, tiene un costo, pero es un costo que es muy económico en comparación a lo que podría costar un juicio. Es un 10% o un 15% de lo que podría costar afrontar un juicio en gastos, en abogados. Pero si la gente, y esto es muy importante, si la gente no tiene recursos para afrontar esos honorarios, el gobierno de la provincia ha establecido un programa para que esas personas no tengan que abonar el costo de la mediación. Es decir, que esa es una de las ventajas. Cuando empezamos el programa hicimos hincapié en que la mediación es un método económico y rápido. Justamente la mediación tiene esa ventaja, que es muchísimo más barato a lo que podría costar afrontar un juicio, no solo en cuanto a honorarios de abogados, honorarios de peritos, sino y en tasas e impuestos, sino que además lo importante es que en 1 o 2 meses se resuelve un conflicto que en un juicio podría demorar 2, 3, 4 años. Y que no es necesario que sea un abogado. Eso es muy bueno recalcarlo. Los mediadores, porque la gente por ahí siempre hay una confusión, bueno, ¿qué hace el mediador? ¿Quién es el mediador? ¿Son abogados? ¿Es lo mismo un abogado que un mediador? Bueno, los mediadores en la provincia de Córdoba, para ser mediador, tiene que ser una persona que haya estudiado una carrera universitaria, que puede ser contador, puede ser abogado, puede ser arquitecto, puede ser ingeniero, y que después haya hecho el curso de mediación. Esa es una característica espectacular de la mediación, que es interdisciplinaria. Acá generalmente las mediaciones se hace de a 2 mediadores. Entonces, nosotros los mediadores defendemos esta interdisciplinariedad porque se complementan. A lo mejor puede haber un arquitecto y un abogado y cada uno aporta su punto de vista. Eso es la importancia. No es necesario que el mediador sea abogado. Más allá
de que muchos mediadores son abogados, porque justamente el abogado se forma en el sentido de la justicia y encuentra en la mediación una alternativa a esa confrontación, a esa lucha, a ese paradigma del adversario. Claro. Encuentra en la mediación una alternativa donde se cambia ese paradigma y las partes aprenden a cooperar para resolver el conflicto, y el mediador ayuda en eso. Claro. María Inés, un poquito esto, que hubo sí, en materia de lo que preguntaba en cuanto a los costos, quiero aprovechar primero para manifestar, como le decía Martín, que en la Defensoría todas estas mediaciones son absolutamente gratuitas, pero quiero destacar enormemente la voluntad y el acompañamiento y la vocación por parte de los mediadores, todas las mediaciones que llevamos adelante en la Defensoría del Pueblo, todos los mediadores van sin cobrar un honorario, van con la vocación de la mediación, con el espíritu de resolver conflictos, y realmente es algo que a uno lo ha motivado también a potenciar esto y estar colaborando con eso en cuanto a la capacitación de los mediadores, en ayudarlo, porque muchas veces en esta sociedad tan competitiva, en que cada uno está en lo suyo y produciendo para lo suyo, que profesionales de la mediación de la matrícula, nosotros este año abrimos la inscripción y hay 23 profesionales de la mediación que están inscritos voluntariamente para que la Defensoría del Pueblo llame, para que un jueves de la tarde, un día de la mañana, o cuando tengan tiempo, vayan y estén 1 hora, 2 horas, o 3 audiencias distintas para llevar a cabo una mediación. Entonces, yo creo que es por más para rescatarlo, porque tiene que ver con la vocación, repito, más allá de que son profesionales, pero su enorme vocación en buscar en la resolución del conflicto. Y bueno, entonces creo que en esta oportunidad y siempre que tengo la posibilidad, quiero destacarlo, quiero agradecerle, y por eso de la Defensoría tratamos desde al centro de mediación, que sin presentación y sin inauguraciones, hemos por primera vez inaugurado una sala de mediación en la Defensoría del Pueblo para que estén acorde, para que puedan atender con sus características de su mesa redonda o ovalada nuestro, para que ellos atiendan, y a su vez también haberlo puesto a disposición de la asociación para que la instalación de la Defensoría del Pueblo sea su casa cada vez que lo quieran para lo que consideren. Estamos hablando, Hugo, de casi el 50% de los mediadores de Río Cuarto, por lo menos que forman parte de la asociación, van a la Defensoría del Pueblo y lo hacen, como dice Guillermo, colaborando con la sociedad, en definitiva, porque los temas que se resuelven en la Defensoría, en la mayoría, deben ser temas que son de sectores de menores recursos. Sí, por eso evaluó de ese lado, pero evaluó el tiempo del mediador, las 2 horas que sean para resolver un problema de 1 millón de pesos o para resolver el problema del vecino, es el mismo para ellos. Y la dedicación es la misma y el compromiso es el mismo de lo que uno podía observar. Entonces, realmente uno no tiene más que voluntad de potenciar esta herramienta, de difundirla, porque estoy convencido, más allá de ser un hombre de derecho, ser abogado, ser un abogado litigante, pero también me he dado cuenta que en la profesión hubo un montón de situaciones que lo podría haber resuelto de otra manera si hubiéramos contado con la herramienta o nos hubiéramos convencido los abogados de que esa herramienta era mucho más útil para el cliente y para el que tiene el problema, y por allí no para nosotros. Entonces, esto genera un cambio de paradigma, un cambio de idea de cómo se resuelven los conflictos. Y bueno, y en esto no solo están los mediadores, nosotros en este curso que hicimos de operadores comunitarios, quien estuvo hablando de la mediación con medio alternativo de resolución de conflictos fue el juez Guadaña, un juez comprometido con lo social, y él viendo su visión desde la justicia, desde adentro, que podría aferrarse al expediente a intercambiar con todos los que participó en el curso de operadores lo importante de contar con la mediación para tener resolución más rápido de los conflictos, pero a su vez también que la justicia llegue a las causas que ameriten, abocarle el tiempo, dedicarle, y que no se multipliquen las causas que pudieran resolverse de otra manera, para dedicarle más tiempo a causas que requieren sí la profesionalidad y el tiempo que requiere la justicia, con todo el tiempo y el costo que se insume. Sí, se me hace que prima más el sentido común que lo legal en muchos de estos casos, ¿no? Sí. El tema de estos conflictos que por sus características en general deben caer muchas veces en zonas grises, desde lo legal, quizá un conflicto entre vecinos que no es tan fácil de dilucidar y muchas veces no saben a dónde dirigirse y van a instituciones como el EDECOM y el EDECOM no lo puede resolver. Creo que en el seno de la mediación sería un lugar apropiado. Sí, mira, yo quiero... Sí, perdón que te interrumpa. No, la pregunta mía concreta y después avanzamos sobre lo que decías vos, sobre lo que querías decir. Me parece, sería bueno decir cuáles son los pasos a seguir. Yo tengo un problema con un vecino, contame qué hago.
Bueno, a ver, depende del problema que tengas. Tengo un problema con un vecino. Supongamos que el gallo canta muy fuerte. Tuvimos un caso de un loro. ¿El loro? Tuvimos un caso de un loro en la Bueno, lo dejamos defensoría. pendiente, ¿qué te parece? Después de la Bueno. pausa y vamos a ver este caso del loro. Nosotros marcamos una nueva pausa, ya regresamos. Seguimos de local. Hugo, habíamos dejado pendiente. Yo pregunté por un gallo Sí. y me van a responder con un loro. Así es. Bueno, vamos a ver de qué se trata. A ver, Marlene. Sí, no, diciendo que la Defensoría del Pueblo me estaban preguntando qué conflictos resuelvo. Bueno, si tengo un problema entre vecinos, como decíamos, en la Defensoría hemos mediado muchos problemas que parecen domésticos, a los que la justicia no le puede dar una respuesta. Ejemplo, el que decía recién, un loro que genera mucho ruido para un vecino y que realmente era molesto para esa persona. A uno le parece hasta gracioso, pero hay Es personas gracioso. que le modifica su vida. Sí. Otro caso que tuvimos en la Defensoría Pero en esos también- casos, disculpame, decime cómo se resuelve. Supongo que no le pondrán un bozal al loro. Bueno, resolvimos dónde ubicarlo, dónde Ah. ubicar el loro en otro sector de la Y casa. se acuerda eso. Perros que ladraban en un patio, lo dejaban solo y a las personas de la casa de al lado no le dejaban utilizar el patio. De tanto que ladra, bueno, logramos que esas personas se vieran cara a cara, se reconocieran esos vecinos, podían reconocer el problema que era ese perro, podían pedirse disculpas, que también es muy importante, y lograron un acuerdo que ese perro se iba a llevar a otro lugar, por ejemplo. O Sí. de Ahora, una la situación- mi mediación sí o pregunta, sí tiene mi que pregunta, participar. Sí. disculpa, mi pregunta era, para terminarlo en el tema, es, ¿qué hago yo? Tengo ese problema, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Voy a la Defensoría del Pueblo, A la Defensoría hablo del con Pueblo. Guillermo y pido una mediación. En Ah. caso de que la Defensoría te diga, no, este no es un problema O sea, se vecinal. presenta en la Defensoría del Pueblo el problema. Exactamente. Si en la Defensoría dice, no, este no es un problema vecinal, yo tengo un problema con un socio, por ejemplo. En ese caso tenés que ir al Centro Privado de Mediación de la Asociación de Mediadores en Alvear al 1052, donde se media todo tipo de conflictos que no han pasado por la justicia. Y ahí canalizan. Y ahí canalizan. Y en caso de que yo tenga un conflicto judicial, por ejemplo, tengo un problema de tenencia, cuota alimentaria, que hace muchos años que no puedo resolver. No puedo llegar a un acuerdo con mi expareja en la tenencia, el régimen de visita de mis niños. Yo ahí puedo pedir al abogado que pide al juez que derive la causa de mediación y ahí nos va a derivar al centro judicial de mediación, en donde lo más probable es que en 2 reuniones, 3 reuniones, estemos solucionando casos que hay veces que llevado 5 o 6 años solucionar. Ujú. Y en esa primera entrevista se le puede decir al usuario, no sé cómo Al se llama, el mediador. demandante. El demandante sería. ¿Se le puede predecir el costo de las acciones? Sí, en la primera reunión tenemos la obligación Si tiene costos, si no de puede dar un cubrir. discurso introductorio en mediación donde explicamos que la mediación es voluntaria, que no tiene obligación de permanecer, que es confidencial, que es muy importante este principio Sí. de la mediación. ¿Por qué? Porque se firma un convenio de confidencialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que participan en la mediación, ya sean las partes, los peritos, los abogados, tienen la obligación de guardar secreto de todo lo que se dice en mediación. ¿Y por qué es esto? Para darle a la parte la libertad Claro. de poder hablar tranquilamente y libremente y que todo lo que ella ha dicho no puede ser usado en su contra luego en un juicio. Entonces, tan importante es que se firme un convenio de confidencialidad, está resguardado por ley. Claro, porque si la mediación fracasa puede llegar a transformarse en un juicio. Exactamente. Claro, mire qué importante es la confidencialidad para la gente, porque cuando uno, eso se diferencia con la justicia común, cuando uno va a juicio. Los juicios son públicos, esa es la diferencia. Entonces muchas veces hemos escuchado como divorcios muy famosos, supongamos el de Pampita y su marido, donde después la prensa divulgaba todas las acusaciones que se hacían mutuamente las parejas y salían en la Ni prensa. hablar al de Wanda. Ni hablar el de Wanda Nara. En cambio, en la mediación, todo lo que se habla, no queda nada por escrito, todo es confidencial. Lo único que va a quedar por escrito al final va a ser el acuerdo, que va a ser solamente lo que quiera de las partes. Todo lo que se habló es confidencial. Entonces esa es una ventaja importantísima para las partes. No solamente en conflictos pequeños como puede ser los vecinales o en un conflicto familiar, en cualquier tipo de conflicto, sin ir más lejos. Es tan amplia la mediación, tan amplio el campo, que recién fuera de cámara hablamos de que en el conflicto que ahora todos hablamos de la Argentina con los fondos buitre, el juez Griesa, como vio que esto era algo tan grave que podía causar un efecto perjudicial para cualquiera de las partes, ¿qué hizo el juez Griesa? Decidió nombrar un mediador para facilitar la negociación, porque el mediador no es solamente un tercero que está puesto ahí, es una persona que se ha capacitado para buscar los intereses de las partes. Es muy importante esa diferencia, los intereses y las posiciones, porque muchas veces cuando la parte va
con un conflicto a la defensoría o al abogado, va diciendo qué es lo que quiere, pero en realidad en el fondo tiene otra necesidad. A veces una mamá, cuando pide una cuota alimentaria, en el fondo lo que está queriendo es que el padre lo vea al chico. A veces cuando un socio hace un reclamo económico, en el fondo está haciendo un reclamo que tiene que ver más con una colaboración. Entonces los mediadores estamos formados para escuchar a las partes, atender esas necesidades afectivas, psicológicas, que el juez no las va a tener en cuenta. El juez, cuando resuelve un conflicto, va a tomar lo que la ley establece. En cambio, en mediación se van a tener en cuenta cualquier tipo de intereses de las personas. ¿Tiene que estar en las dos partes en la mediación? Si es necesario la presencia, la ley establece que es necesario la presencia personal de las partes. Excepcionalmente, cuando demuestran fehacientemente que no pueden ir, tienen que puede concurrir solamente el abogado con un poder, pero deben ir personalmente acompañado de un letrado cuando es mediación judicial. Cuando es extrajudicial, como la Defensoría del Pueblo o como en el centro privado de la asociación, pueden ir sin abogados. Más nosotros consideramos muy importante la presencia de los abogados. ¿Por qué? Porque es un rol muy distinto el que hace un abogado en una mediación, el que cumple, que el que cumple en un juicio. En un juicio el abogado defiende a la parte, en la mediación asesora, porque la parte es la protagonista en la mediación, ya no es el abogado, sino que es la parte. Entonces tiene que estar al lado de las partes, defendiendo los intereses de esa parte y asesorándola antes, durante y aún después del proceso de mediación. Entonces es un guardián de los derechos de su Claro, cliente. la mediación es el único caso donde se acuerda. No alguien resuelve, sino que se acuerda. Esa es la diferencia con la conciliación y todo esto. Es tan importante esto, Hugo, que el acuerdo al que se llegue en mediación, ya sea en sede judicial o extrajudicial, luego yo puedo pedir a un juez que lo homologue. ¿No es cierto? Eso te quería preguntar. ¿Qué vinculación tiene? ¿Es vinculante? ¿Es definitivo? ¿Qué fuerza tiene? ¿Qué quiere decir que lo homologue? Que lo apruebe el juez. Entonces, una vez que el juez lo aprueba, equivale a una sentencia. Tiene el mismo valor que una sentencia, en donde si una parte no cumple, yo puedo solicitar que se ejecute esa sentencia. ¿Y qué ventaja tiene eso? Que yo llegué en un tiempo mucho menor a esa solución, a esa sentencia, que la sentencia está hecha a la medida de las partes, no me la impuso un tercero, sino que yo decidí. Y con menos costos también. Con menor costo, y eso es algo muy importante, que lo dijo un alumno hace poco en un curso de mediación, que esa sentencia es inapelable. Claro. Yo no puedo apelar porque fue producto de mi voluntad. Mía. Entonces no puedo apelar. ¿Qué pasa si no se cumple esa sentencia? No es sentencia en realidad, ese acuerdo homologado, si no se cumple, yo pido la ejecución como si fuera una ejecución de sentencia. Tiene fuerza legal. Tiene fuerza ejecutiva. Exactamente, sí. Y, digamos, en cuanto a la experiencia que tienen ustedes, ¿qué grado de éxito tienen los conflictos estos que han entrado en mediación? ¿O ha habido mucho fracaso o ha habido, díganme lo que más convenga? Mira, el Centro Judicial de Mediación no es por nada, de Río Cuarto es uno de los centros que a nivel judicial está funcionando muy bien en la provincia de Córdoba. Tenemos unas muy buenas estadísticas. En el año 2013, de todas las causas que se ha podido mediar, esto quiere decir que han ido las partes y se ha llevado a cabo la mediación, hubo un 71% de acuerdo. O sea, es un porcentaje muy alto dentro de la provincia de Córdoba. Somos uno de los centros que tenemos más alto porcentaje de acuerdo. Claro, de 7 cada 10 mediaciones se llega a un resultado favorable. Pero más importante que eso es que esos acuerdos que se hacen en mediación van a tener un grado de cumplimiento mucho más alto que una sentencia de juez, porque esas partes estuvieron de acuerdo. Vaya la redundancia, esas partes las ambas conversaron y dijimos queremos esto. En cambio, muchas veces cuando el juez es el que decide, la gente se queda disconforme y después no lo cumple. Esa es la importancia, que los acuerdos que se celebran en mediación tienen una altísima probabilidad de que después se cumplan. ¿Y por qué hay diferencia? Recién comentabas en bloques anteriores de Buenos Aires, de la legislación de Buenos Aires a la de la provincia de Córdoba. ¿No es uniforme en todo el país? No. Incluso hay provincias que no tienen ley de mediación. Nosotros tenemos la suerte de tener una ley, pero que es distinta a la de Buenos Aires. La de Buenos Aires es bastante distinto el procedimiento de mediación. ¿Por qué? Porque es obligatorio acudir a mediación antes de iniciar un juicio. La mediación se lleva a cabo en el estudio de un abogado, que es muy distinto a acá donde lo llevamos en centros privados. Donde cada una de las partes puede elegir a su mediador, lo cual para nosotros consideramos que desvirtúa un poco lo que es la mediación, porque acá el mediador, si bien las partes en la provincia de Córdoba pueden elegir
de común acuerdo al mediador y al comediador, porque en la provincia de Córdoba existe la comediación, siempre hay 2 mediadores en las causas, pueden ambas partes elegir al mediador y el comediador, o puede una sola parte elegir al comediador y se sortea el mediador, y en caso de que no se pongan de acuerdo se sortean el mediador y ese mediador propone a su comediador. Entonces es muy transparente este procedimiento. Claro, ¿no? y más flexible Y también. más flexible. Guillermo, ¿hay más conflictos? Porque das cuenta que se ha incrementado de 2 a 20 mediaciones por mes en la Defensoría. No es lineal en cuanto al porcentaje, tiene que ver con una orientación que le hemos dado desde la Defensoría a muchas cuestiones, como antes te decía, de abordarla no solo del asesoramiento de qué hacer, sino derivarla a la mediación por la convicción que tenemos nosotros de que es la herramienta que seguramente como Defensoría nos vamos a asegurar que las partes puedan juntarse para resolver el conflicto. Yo le decía que uno de los casos que uno puede poner, por ejemplo, para los vecinos de la importancia de la mediación, de que la Defensoría, hace poquito tiempo concurre a la Defensoría una persona que hacía 30 años, bueno, se había ido de Río Cuarto porque el vecino había asesinado a su padrastro. Entonces se había ido a Río Cuarto, se había frustrado su vida, no había estado más en la ciudad, y después de 30 años, bueno, volvió a su hogar, a su casa donde de chiquito estuvo, y resulta que al lado ya había quedado en libertad y vivía la persona que había fallecido, había matado a su padrastro. Pero ¿cuál era el tema? Más allá del conflicto que esto genera, sí. Esta persona en el patio tenía un alambre que se veían y había juntado unos pesitos y quería hacer un paredón. Pero tenía que pedirle permiso al vecino para poder que entraran los albañiles, para medir la medianera, todo ello, y sin lugar a duda, ¿qué le podía recomendar? Un abogado para que fuese. ¿Cuándo terminaba todo eso con la carga subjetiva que tenía? Podíamos ver que le manda una carta o documento. Entonces, en este ejemplo, este conflicto de vecindad, de cómo está, nosotros entendemos que la mediación puede permitir, aún en este caso, que tiene un grave contenido, digamos, una enorme carga subjetiva, que podría ser el problema de un vecino sin esta historia tan trágica de vida, de poder utilizar una mediación que a lo mejor se sientan en una institución de la Defensoría del Pueblo a través de mediadores profesionales que saben contener a la gente, saben cómo hacer la pregunta para que sea muy amigable. Sin lugar a dudas, este tipo de conflicto puede hacer, en este caso, que se junten, que seguramente como primero el objetivo inicial va a ser que este muchacho pueda hacer su paredón en su casa, pero por otro lado, quien no, sentado en una mesa y contando otra historia, puedan también resolver otras cuestiones. Entonces, desde este caso tan extremo, quitando la carga subjetiva, la cuestión de la mediación, por lo menos en el ámbito de la Defensoría, la entendemos como una herramienta fundamental para resolver un montón de conflictos que recurren a la Defensoría del Pueblo como un órgano para decir, ¿y qué hago con esto? ¿O de qué manera lo resuelvo? Entonces, por allí, en vez de asesorarlo solamente y darle, vos tenés que hacer, fíjate si lo habla el vecino, tienen un vecino en común para que se puedan juntar, para que le diga, le dijiste, orientándolo a la mediación, teniendo los profesionales que, como decía recién, profesionales de lujo, profesionales hiperformados en Río Cuarto, como los mediadores que hacen cursos anuales y cursos permanentemente, creo que es la mejor herramienta que le podemos brindar de una institución como la Defensoría de cara a los vecinos, para que tienen personas que sin lugar a dudas, con su calidad humana y su formación profesional, seguramente muchos de estos conflictos domésticos nos permite arribar a una buena solución y en definitiva termina cumpliendo la Defensoría, cumpliendo el rol esencial que es estar al servicio de los ciudadanos de Río Cuarto. Hugo, ojalá que el programa de hoy haya servido para concientizar, informar sobre esta nueva herramienta que hay a disposición, que puede resolver problemas mucho más rápido. Muchísimas gracias por haberse llegado hasta aquí. Como es habitual, se van a llevar un obsequio, un pentagrama clásico de Supermercado Sanz. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nosotros marcamos la pausa, ya regresamos. Buenas noches, Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, hoy nos visitas para hablar de un tema que es el registro de sujetos vinculados. O sea, de alguna manera hay que informar a la AFIP las vinculaciones de las actividades. Sí, es una resolución que salió en diciembre del 2013, que el primer semestre de información vence el 1 de julio, es de actualidad, y es un registro de sujetos vinculados. La AFIP considerando la resolución, la AFIP menciona que este régimen de información es necesario para optimizar la fiscalización y verificación, que son las facultades que tiene el organismo en la determinación de tributos.
nuevamente nos encontramos con un nuevo régimen de información y nuevamente es una carga administrativa para el contribuyente. Es lo que venimos sosteniendo hace tiempo, que la República Argentina en políticas tributarias viene sacando resoluciones de regímenes de información, y estas, si bien sirven para que el fisco obtenga la información que necesita, no son regímenes que se refieren a la determinación de tributos, sino que son regímenes que se refieren a información con terceros. Entonces, a medida que pasa el tiempo, nos encontramos que los contribuyentes tienen mayor carga administrativa. ¿De qué se trata esta resolución 3572? Los sujetos que están obligados a informar son los sujetos de tercera categoría en impuestos a las ganancias, que son los sujetos a empresas. Solo informarán las personas las operaciones que se realicen en el mercado interno. Empresas sea persona jurídica o asociativa. O empresas unipersonales. Son sujetos del artículo 49. Por ejemplo, un productor agropecuario, ¿está bien? Lo tendrá que hacer. El soporte es mediante transferencia electrónica. El incumplimiento de este régimen de información tiene las sanciones de la ley 11683, como todas las sanciones, y es por mes calendario. ¿Qué tiene de característica esta resolución general? ¿Qué son sujetos vinculados? La resolución anexó a la misma cuáles son los sujetos que tienen las características de vinculados. Y para ser más precisos te los voy a detallar para que la gente entienda de qué se trata y vamos a hacer un ejemplo para que quede bien claro. Los sujetos vinculados son aquellos que un sujeto posee la totalidad o una parte mayoritaria de un capital de otro. Por ejemplo, que una sociedad anónima tenga participación en otra sociedad anónima y ese capital accionario supere el 50%. Todas las operaciones que realice la sociedad anónima A con la sociedad anónima B deberá informarse. ¿Qué es todas las operaciones? Todas. Todas las facturas que emite la empresa A la empresa B deberán informarse. Y la empresa B, que recibe la factura de la empresa A, también la deberá informar. ¿Para qué sirve esto? Después para el cruzamiento de información. Claro. Otro dato interesante es que uno de los sujetos posee los votos necesarios para formar la voluntad social o prevalecer en la asamblea, cuando dos o más sujetos poseen directorios o funcionarios o administradores comunes. Por ejemplo, dos sociedades anónimas que realizan operaciones entre ellas, o dos SRL, o un fideicomiso y una sociedad anónima, y los representantes legales de las firmas o fiducias sean las mismas personas. Comunes. Que una sea único proveedor o cliente de la otra. Un poco cuando habla de vinculación nos tenemos que ir un poquito a la ley de sociedades, en el artículo 33, que habla respecto de las vinculaciones entre los sujetos, que es influencia significativa, o el otro tipo de vinculación que es cuando se forma la voluntad social. Rápidamente quería darte un ejemplo para que la gente se dé cuenta de la carga administrativa. Una sociedad anónima, que por ejemplo puede estar formada por nosotros dos, que tiene un campo, le alquila a otra sociedad anónima que tiene una explotación agropecuaria de siembra de cultivos, que también somos socios nosotros dos. En la empresa que somos propietaria del campo, nos tenemos que inscribir en el registro de operaciones inmobiliarias para informar el alquiler de esta sociedad a esta otra sociedad. Además de ello, esta sociedad, que es la que produce granos y vende, se debe inscribir en el registro de operadores de granos e informar los granos que comercializa. A la vez, deberá informar la cantidad de campos que sembramos, informando la nomenclatura catastral de los campos y la posición geográfica de los mismos. Además, debe informar las hectáreas divididas por cultivos, que es la resolución 2750 que vence en enero. Después deberá informar el 31 de agosto la misma resolución 2750 para determinar la existencia de grano que tenemos el 31 de agosto. Y cuando levante la cosecha, deberá informar por la resolución 3342 el rinde estimado por cereal antes de transportar la cosecha. Claro, además del Citiventas. Además, la firma que produce granos, que le alquila el campo a la otra sociedad anónima,
le deberá practicar la retención de ganancia correspondiente por el pago del alquiler e informar en el SICORE, otro régimen de información, las retenciones. Y ahora, esta nueva resolución, como son sujetos vinculados, porque nosotros dos formamos parte de la dueña o propietaria del campo y de la otra sociedad anónima que produce los granos, también tenemos que informar las operaciones entre las firmas. Es decir que un productor agropecuario, si nosotros dos tenemos 150 hectáreas en una sociedad y la otra, que es la que siembra, tiene 150 hectáreas y una pequeñísima explotación, prácticamente debemos tener 3 empleados administrativos, más un contador, más un abogado que nos defiende las multas en caso que incumplamos alguno de estos. Digamos, informar o si las actividades son transparentes, no hay problema. El tema es la sobrecarga de actividades. La sobrecarga administrativa. Y la equivocación lleva a sanciones severas por la 1183. Bueno, no me conviene tener 150 hectáreas de campo. No nos conviene tener 150 hectáreas de campo y el productor cada día estará más sobrecargado. Así es. Muchas gracias, Hernán. Bueno, muy Buenas amable. noches. Bueno, Hugo, ya sobre el final del programa, una propuesta interesante la que tiene que ver con la mediación. Sí, la verdad que es un instrumento muy importante, ya que prima el sentido común sobre aquello que a veces se transforma en una barrera, ¿no? Cómo acceder a un reclamo de un derecho. Y creo que este espacio que se genera es muy importante para que el ciudadano de alguna manera pueda manifestarse. Así, hay que utilizar estas nuevas herramientas jurídicas. Así, esperemos haber contribuido a la difusión de ello. Muchas gracias, nos despedimos. Gracias. Buenas noches.